Abra conmigo la Biblia, por favor, en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 46. En el versículo 50, ¿qué título hay? ¿Qué dice? Sin miedo. La ascensión. Digan gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque las palabras que vamos a leer fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. San Lucas capítulo 24 versículo 46 dice de la siguiente manera: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Diga conmigo: sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué cosa? Investidos del poder desde lo alto. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Habla conmigo a través de ella. Amén. Tome asiento en esta noche. Colóquese cómodo en esta hora. Aleluya. Desocupe sus manos y regálele un aplauso bien bonito al Señor en esta noche. Bien alegre esas palmas para el Señor. Bien bonitas esas palmas para Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Después de esas palabras, lo que sigue es la ascensión de Jesús. Digan gloria a Dios. Cuando Él va a ascender al cielo, les dice a sus discípulos que deben quedarse en Jerusalén hasta que, diga conmigo, hasta que sean investidos de poder. ¿Quién traía ese poder? Lo traía la promesa. Ahorita miramos quién es la promesa. Digan gloria a Dios. La palabra investir viene del griego eduo, que traducido al español significa investir, revestir o poner. Diga conmigo: investir, revestir o poner. Diga: los discípulos iban a ser investidos, revestidos, e iba a ser puesto un poder sobre ellos. Jesucristo se iba. Él ya iba a dejarlo. Él murió. Cuando Él muere, lo entierran. Y cuando lo entierran, a los 3 días van a buscarlo y ya no está, porque había resucitado. Cuando Él resucita, se le aparece a los discípulos y a más de 500 personas. ¿Por qué razón? Porque eran los testigos oculares que iban a ver de que Jesús realmente había resucitado. Cuando Él resucita, Él pasa 40 días con los discípulos. Pastor, ¿y qué hacía después de muerto con ellos? No, ya no estaba muerto, ya estaba vivo nuevamente. Digan gloria a Dios. Porque había resucitado, solo que ahora tenía un cuerpo glorioso, tenía un cuerpo de gloria, el cual ese mismo cuerpo iba a ascender al cielo y a sentarse a la diestra del Padre. Y le tengo noticia: ese cuerpo que tenía Jesús, dice la Biblia, que un cuerpo similar al de Él tendremos nosotros. Un cuerpo glorioso con el que ascenderemos al cielo y a su nombre. Y entonces, ¿qué acontece? Él pasa 40 días con ellos, caminando con ellos, dándole pautas a ellos sobre el evangelio, diciéndole cosas, comiendo con ellos. Pero cuando ya Él se va a ir, Él les dice: mire, no salgan de la ciudad de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. ¿Y por qué no debían de salir de la ciudad de Jerusalén? Diga conmigo: porque allí iba a empezar la iglesia de Jesucristo. ¿A dónde iba a empezar la iglesia? En Jerusalén. Digan gloria a Dios. Entonces en ellos iba a ser puesto un poder. ¿Para qué y quién lo traía? Vayamos allá al libro de Hechos capítulo 1 versículo número 4. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digan gloria a Dios. ¿Quién traía el poder? Diga conmigo: el Espíritu Santo. ¿Quién lo traía? El Espíritu Santo traía el poder, y el mismo Espíritu Santo iba a colocar el poder en ellos. El mismo Espíritu Santo los iba a ungir a ellos. El mismo Espíritu Santo los iba a revestir de ese poder. ¿Para qué iba a ser colocado ese poder en los discípulos? Digan gloria a Dios. Primero, diga conmigo: para ser testigos hasta lo último de la tierra. Yo le pregunto: ¿usted ha visto a alguno de los apóstoles por ahí predicando? No, ¿verdad? Porque todos ellos murieron. Digan gloria a Dios. Pero el Espíritu los iba a revestir a ellos. Pero ¿qué acontece? Aunque ellos iban a morir, el Espíritu no se iba a ir con ellos, sino que el Espíritu iba a quedar en esta tierra revistiendo a todos aquellos que sean seguidores de Jesucristo. Aleluya, del poder del Espíritu Santo. Digan gloria a Dios y a su nombre. ¿Qué es ser testigo? El mismo Jesús les dijo: me seréis testigo. ¿En dónde? Diga conmigo: en Jerusalén. Para los que dicen que la iglesia verdadera empezó en Roma, muéstrele la Biblia que empezó en Jerusalén, y a su nombre. Dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Estas tres regiones conformaban todo lo que hacía parte del pueblo de Israel. Pero luego dice: y hasta lo último de la tierra. Digan gloria a Dios. ¿Qué es ser testigo? Número uno, por el poder que era puesto en sus vidas, verían los milagros y las obras que Jesús había hecho en la tierra. Ahora los milagros iban a acontecer cuando ellos oraran. Ahora los milagros iban a venir cuando ellos clamaran. ¿Y qué aconteció? En el versículo 2 del libro de Hechos dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Le llenó el Espíritu Santo de la unción. Hablaban en lengua, y a partir de aquel momento salieron a predicar. Antes de venir la unción del Espíritu sobre ellos, sencillamente habían 120 locos reunidos en un aposento alto, donde la gente decía: les mataron al líder, y ellos quedaron encerrados. Quizás muchos decían: están depresivos, están entristecidos, no salen de ahí. Pero cuando vino la unción del Espíritu Santo sobre ellos, salieron todos a predicar. Y dice la Biblia que eran hechas maravillas y señales por causa de todos los apóstoles. Cuando ellos salieron, la gloria de Dios y el poder de Dios empezó a manifestarse. En el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 y siguieron predicando. Y era tanta la gloria que había en los discípulos, era tanta la unción que habían ciudades donde le sacaban los enfermos, y solamente con que pasaba la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. ¿Qué acontece? No era Pedro, era la unción que había colocado el Espíritu Santo sobre Pedro. Era la unción que había colocado el Espíritu de Dios en su vida. Se manifestó el poder, se manifestó la gloria, se manifestaron los milagros. ¿Por qué? Diga: porque estaban siendo testigos. Pero la palabra testigo también viene del griego martus y traduce mártir. Diga conmigo: mártir. Escúcheme, cuando nosotros hablamos
de ser testigos de Cristo, de llenarnos del poder, de llenarnos de la gloria, de llenarnos de la unción, todo el mundo dice gloria, todo el mundo dice aleluya, todo el mundo dice yo quiero. Pero cuando hablamos de que por causa de Cristo también se sufre, que por causa del poder que es derramado en nosotros también se sufre, también se pasan situaciones difíciles, allí nadie quiere. Diga conmigo, el testigo es completo. Y a su nombre, dígalo más fuerte, diga, el testigo es completo. ¿Qué acontece? Diga conmigo, mártir. El poder se manifestó, los milagros se manifestaron, la gloria se manifestó, pero el martirio también. En Hechos capítulo 12, leamos allá. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 1? De los 12 apóstoles de Jesucristo, el primer mártir. Aunque alguna gente dice, pastor, Judas fue mártir. No, Judas se ahorcó porque él quiso. Digan gloria a Dios. El primer mártir del evangelio fue Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Mire lo que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Digan gloria a Dios. El enemigo estaba persiguiendo la iglesia, el enemigo estaba maltratando la iglesia, pero aunque estaba maltratando y persiguiendo la iglesia no paraba. Santiago había sido muerto a espada. Pedro estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio, por causa de hacer milagros, por causa del poder que había sido depositado en él. Pero la iglesia no paraba, la iglesia continuaba orando, la iglesia continuaba, aleluya, la iglesia seguía caminando. Y a su nombre. Matan a Santiago, el primer mártir. Jacobo es el mismo. Si digo Santiago, Jacobo es el mismo personaje. Este Santiago era hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Digan gloria a Dios. A estos dos, a Juan y a Santiago, Jesús los apellidó Boanerges. El apodo que les puso fue ese, y significa hijos del trueno. Y el trueno tiene que ver con la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en varias ocasiones Dios tronó para manifestar su gloria. Hay una específica ya en 1 de Samuel 7:3, donde los filisteos llegaron a pelear con el pueblo de Israel, donde los filisteos llegaron a acabar el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba reunido en Mizpa con mujeres, niños, todos ancianos estaba allí. Y cuando los filisteos llegaron para pelear contra Israel, el profeta Samuel clamó a Dios para que Dios librara al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y lo que Dios hizo fue tronar en contra de los filisteos, y fueron atemorizados y vencidos aquel día. Cuando, escúcheme, cuando Jesús les está colocando este apodo a los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, lo está relacionando con su gloria, lo está relacionando con su poder. Digan gloria a Dios y a su nombre. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué moría? Si estaba cargado de gloria, estaba cargado de poder, estaba cargado de la unción. Moría, diga conmigo, porque debía ser testigo. ¿Recuerdan que es testigo? Mártir. Digan gloria a Dios. Es el primero. De ahí en adelante siguen muriendo los apóstoles. Digan gloria a Dios. Ya Jesús no estaba con ellos. Y si hablamos de todos los apóstoles, Pedro muere crucificado. Cuando lo van a crucificar, les pide a los que lo están crucificando que no lo crucifiquen como fue crucificado el Salvador, que lo crucifiquen cabeza para abajo. No se sentía digno de morir como murió Jesucristo. Por esa razón él pide esto: muere
muere crucificado. ¿Quién era Pedro? El que con la sombra sanaba a los enfermos. Estaba lleno de gloria, estaba lleno de unción, pero estaba muriendo. ¿Por qué estaba muriendo? Estaba muriendo por lo que tenía dentro. Tenía gloria y tenía unción. ¿Y qué acontece? El mundo no resistía eso que había en él. El mundo no resistía esa gloria. El mundo no resistía esa unción que había en Pedro, y lo mataron. Andrés, hermano de Pedro también. Este Andrés también fue discípulo de Juan el Bautista. Luego viene y es discípulo de Jesús. Viajó a Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, donde el procónsul romano Aegeates debatió con él sobre religión. Intentó convencerle a Andrés de renunciar al cristianismo, pero no lo logró. Cuando eso no funcionó, aparentemente decidió darle el tratamiento completo. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió 2 días amarrado a esa cruz, atado a esa cruz, y durante esos 2 días, mientras murió, le predicaba a todos los que iban pasando por ese lugar. Digan gloria a Dios. Estaba a punto de morir por predicar, pero seguía predicando. Estaba a punto de morir por hablar del evangelio, pero seguía predicando el evangelio. Y a su nombre. Bartolomé fue azotado, despellejado, le despellejaban la piel, y decapitado en el reino de Armenia. Sigue Felipe, murió ahorcado en Turquía. Tomás murió apuñaleado en la India. Mateo murió en Etiopía, África Occidental. Fue apedreado, atravesado con lanza y luego decapitado. Santiago, este Santiago es Santiago el menor o Jacobo el menor. Entre los discípulos de Jesús habían 2 Santiago, y luego viene otro Santiago al ministerio de Jesús, que es Santiago el hermano de Jesús, porque habían 3 Santiagos que menciona la Biblia. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. Santiago el menor, hijo de Alfeo. Usted lo puede buscar en la Biblia. Y luego viene al ministerio Santiago el hermano de Jesús, quien se queda pastoreando la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué se queda pastoreando en Jerusalén? Porque Santiago era un estudioso de la ley judía, y como era un estudioso de la ley judía, conocía la ley, pero también conoció al Cristo de la gloria. Estaba preparado para enfrentar a los judíos. Digan gloria a Dios. Santiago o Jacobo el menor, hijo de Alfeo, se encontraba predicando sobre un muro y fue empujado al vacío, pero sobrevivió. Y luego que sobrevivió, lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Luego sigue Judas, hermano de Jacobo, hermano de Santiago el menor. Este Judas murió con flechas, le lanzaban flechas y lo chuzaban. De esa manera murió Judas. Simón el celote murió crucificado. Y luego Juan es el único apóstol de Jesucristo que muere de viejo, pero intentaron matarle. Lo echaron en una paila de aceite hirviendo, lo fritaron y el tipo no se murió. Aleluya. ¿Por qué no se murió? Porque necesitaba recibir la revelación del Apocalipsis. Necesitaba recibir la revelación que Dios tenía para toda la tierra. Y a su nombre. Cuando Dios tiene un propósito con usted, el enemigo puede hacer lo que quiera, no lo logrará. Aleluya. Cuando Dios tiene un propósito contigo, así te mueran, resucitará, porque Dios te resucitará. Digan gloria a Dios. Como vemos, diga conmigo, manifestaron poder, pero fueron mártires. Diga, fueron testigos completos. Y a su nombre. Hoy en día mucha gente quiere la unción. Hoy en día mucha gente se le habla de poder y ellos quieren estar llenos de poder. Ellos quieren estar llenos de unción. Pero para anhelar la unción necesitamos colocarnos en nuestra mente que para que el que Dios unge es porque es testigo de Él. Y el testigo es completo. El testigo verá gloria. El testigo verá poder. El testigo verá milagro. El testigo verá sanidades. El testigo verá la gloria y el poder de Dios manifestarse
pase en la vida de otras personas. Eso lo verá el testigo de Cristo. Pero el testigo también es probable que pase situaciones complicadas. Es probable que pase situaciones difíciles. Es probable que pase, aleluya, situaciones adversas por causa de esa unción que lleva dentro. A los discípulos los mataron, los asesinaron vilmente por causa de a quien ellos predicaban, por causa de lo que ellos manifestaban. Pero lo que no pudieron quitarle a los discípulos fue la herencia eterna. Porque mire, tremendo lo que ve Juan. Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis. El Señor le está mostrando todo lo que va a pasar. Juan recibe el mensaje de las 7 iglesias. Juan recibe la revelación de lo que va a pasar aquí en la tierra después que la iglesia se vaya. Pero Juan recibe algo tremendo. Juan recibe la revelación de la nueva Jerusalén, la ciudad donde vamos a vivir todo lo que hemos creído en Cristo como Salvador. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo no está ahí. Lo tremendo es que Juan, allá en Apocalipsis 21:14, aleluya, colóquemelo ahí de una vez y lo leemos. Digan gloria a Dios. Mire lo que ve Juan. Juan está vivo. Juan está escribiendo el Apocalipsis. Juan sencillamente está en esta tierra todavía. Pero ¿qué acontece? Juan ve la nueva Jerusalén. Juan ve la ciudad donde vamos a vivir los cristianos. Pero mire lo que ve Juan. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Juan está en la tierra, pero él ve su nombre, aleluya, marcado en los cimientos de la nueva Jerusalén, aleluya, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? En esos momentos Juan recibe la revelación de que los nombres de todos sus compañeros están en la nueva Jerusalén. No importa cómo los mataron, no importa qué tuvieron que enfrentar, no importa qué tuvieron que vivir. Escúcheme, sus almas están en la presencia del Señor, aleluya, y estarán por la eternidad. Y a su nombre. En esta noche te digo, no importa lo que tengas que enfrentar por causa del Evangelio. No importa lo que tengas que enfrentar por causa de Jesucristo. No importa lo que tengas que vivir por causa de Jesucristo. Porque sabes, tú te conviertes al Evangelio y te van a criticar, te van a rechazar. Mismo los pastores somos criticados cada día. Mismo los hermanos de la iglesia son criticados, son juzgados cada día, algunas veces injustamente. Pero no importa lo que hagan, no importa lo que digan de los cristianos. Los cristianos tenemos una herencia eterna, la cual no nos la pueden quitar, la cual no nos la pueden quitar. Y a su nombre, digan lo que te digan, hagan lo que hagan en tu contra. Murieron vilmente, su cuerpo murió, pero su alma estaba en la presencia del Rey, y su nombre escrito en la ciudad santa donde vamos a vivir los cristianos. Y yo le digo, desde aquel tiempo hasta este tiempo, la iglesia sigue siendo perseguida por el enemigo. En cada temporada, en cada época de la iglesia, van a haber situaciones adversas. Desde los primeros apóstoles hasta el día de hoy, la iglesia sigue siendo perseguida por el enemigo de cuanta manera pueda perseguirla. ¿Por qué razón? Porque lo que el enemigo quiere es quitarnos la herencia eterna que Cristo nos da. Lo que el enemigo quiere es quitarnos la entrada a la ciudad santa que el Señor ha preparado para nosotros, e intentará hacerlo de distintas maneras y de distintas formas. Pero en esta noche te digo, resiste lo que sea necesario, aguanta lo que sea necesario, enfrenta lo que sea necesario a enfrentar, porque un día cantaremos victoria, un día cantaremos victoria. Y a su nombre. Estaban llenos de la unción, estaban llenos del poder y murieron, pero estaban llenos de eternidad. Que no logren quitar eso dentro de ti. Ahora,
Cuando hablamos de ser testigo de Cristo, diga conmigo, hasta lo último de la tierra. Ahí estamos incluidos usted y yo. Los discípulos no iban a predicar hasta lo último de la tierra, no. Probablemente en el año 95 murió el último, que fue Juan. Y de allí para acá, ¿qué pasó, pastor? Bueno, los otros discípulos siguieron siendo llenos de la unción del Espíritu Santo para predicar el evangelio, para orar por milagros, por sanidades, por lo que vemos que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Amados hermanos, y usted que hace parte de la iglesia de Cristo, usted es un elegido para ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Digan gloria a Dios. Y qué bonito es ser testigo de Cristo cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando hay liberaciones, porque todo el mundo te llama, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere que tú ores por ellos. Te suben en los mejores, te llevan a los mejores restaurantes, te suben a los mejores carros. Qué bonito es eso. Pero qué difícil es cuando la cosa se pone en contra. Qué difícil es cuando no te alaban, cuando no te aplauden, sino que te critican, sino que murmuran de ti, sino que te juzgan, sino que te dicen cuanta cantidad de cosas en tu propia cara. Porque nosotros los pastores tenemos que enfrentar cantidad de cosas. Hermanos que predican, hermanos simplemente que congregan. ¿A cuántos hermanos le han dicho: usted va para esa iglesia a llevarle plata al pastor? ¿Cuántos lo han vivido? Mire, a usted le dicen: va a llevarle plata al pastor. A nosotros los pastores nos dicen ladrones en plena cara. Yo le pregunto aquí: ¿le he metido la mano al bolsillo a alguien? ¿Le he quitado algo a alguien en contra de su voluntad? Levántese el primero y testifique. Digan gloria a Dios y a su nombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire, allá afuera en el mundo, un brujo le pide a la gente 1 millón, 2 millones, 5 millones. Si no los tienen, ellos los buscan prestados y se los llevan. Se meten hasta en deuda para llevarle al brujo. ¿Y por qué no critican eso? ¿Sabe por qué no critican? Porque eso es del diablo, y lo que es del diablo, el diablo lo deja quieto. ¿Por qué critican las iglesias? Mire, aquí la ofrenda que pedimos es voluntaria. Aquí usted diezma, usted ofrenda porque usted lo decidió en su corazón, porque entendió los principios de la palabra de Dios y decidió hacerlo. Pero es voluntario, no es obligado. Das conforme lo propongas en tu corazón. Y nos critica. ¿Por qué nos critica? ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios el diablo lo va a criticar, lo de Dios el diablo lo va a atacar, lo de Dios el diablo va a buscar la forma de desarmarlo, el diablo va a buscar la forma de atacarlo, el diablo va a buscar la forma de hacer lo que sea para destruirlo. Pero haga lo que haga el enemigo, está destruido, está vencido por el poder de Jesucristo. Aleluya, y a su nombre. Y si a los primeros 120 no los pudieron vencer, ahora que somos millones, mucho menos. El poder de Dios se seguirá manifestando sobre la tierra hasta el día en que Jesucristo decida levantar a su iglesia. La primera pregunta: ¿estás preparado para ser testigo? Primera cualidad del testigo, diga: ver el poder de Dios manifestado. Qué bueno cuando usted ora por alguien y ese alguien dice: pastor, me sané, estoy sanado. Pastor, ocurrió un milagro, el médico me dijo que ya no había nada. Eso es bonito. Qué bueno cuando usted ora por un hogar y un hogar camina. Qué bendición. Pero ¿estás preparado para ser testigo completo? ¿Estás preparado para el día que acontezca el milagro te digan: eso es un demonio que tiene ese hombre y por eso acontecen los milagros? ¿Estás preparado para el día? Mire, yo estuve en un pueblo de Cundinamarca en el año 2013. Estuve con 2 hermanas obreras. Me invitaron las 2 hermanas, fui para allá. Ese día llegó gente. Estábamos en una casa y cuando empezamos a orar empezó a caer gente que las 2 hermanas no daban abasto y me hacían señas que qué hacía. Deje lo que caiga ahí, Dios hará algo. Escúcheme, nadie salió diciendo que se había golpeado. Yo no sé si era de pena o Dios estaba al control del asunto. Digan gloria a Dios.
El sacerdote del pueblo se fue a la casa de la señora donde habíamos hecho el culto y le dijo que era que nosotros llevábamos demonios para meterle a la gente. El diablo hará lo que sea necesario para querer, y digo para querer destruir, porque no logrará destruir. Y aunque la iglesia ha sido perseguida, siempre habrán hombres y mujeres valientes que se llenarán de la unción del Espíritu Santo y proclamarán el Evangelio de Jesucristo con señales, con milagros, con sanidades, con lo que sea necesario manifestarlo. Y también serán valientes para enfrentar lo que tengan que enfrentar por causa de Jesucristo. Yo no sé si aquí hay de esos. Oh, nos vamos a llenar del poder, gloria a Dios. Hay que ser mártires a veces. Eso no es conmigo. ¿Quién es el que vive? Diga, el testigo es completo. Pero lo que sí te digo es que Dios quiere llenar a su iglesia de la unción de su Espíritu. El profeta Joel dijo en los últimos días, profetizando lo que Dios estaba hablando: llenaré a toda carne de mi espíritu. Cuando dice toda carne, estaba hablando de mujeres y hombres. No hay distinción. Dice, no hay griego, no hay hebreo, no hay nada. Todos somos iguales delante del Señor, y el Espíritu Santo puede venir sobre todo y manifestar el poder de Dios a través de todos. Digan gloria a Dios. El tema es que para ser lleno de la unción necesitamos varias cosas. Diga conmigo, varias cosas. La primera, estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Estar en Cristo. ¿Cómo lo hago? Cuando creo en Él, cuando lo recibo y cuando decido vivir por su palabra. Cuando hago esas tres cosas, estoy en Cristo. Digan gloria a Dios. Si me falta alguna de ellas, no estoy en Cristo. Ay, pastor, yo creo en Cristo, pero no lo he recibido. Ey, no estás todavía. Pastor, yo creo, hice la oración de fe, lo recibí, pero todavía no vivo por la palabra de Cristo. Te falta todavía. Toma la decisión de vivir por su palabra. ¿Usted sabe qué está haciendo el diablo ahorita en este siglo XXI? Está desvirtuando la palabra de Cristo. ¿Sabe qué está haciendo? Están saliendo versiones bíblicas para todo, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego y hebreo. Cuando nosotros nos vamos al lenguaje original de la Biblia, nos damos de cuenta de todos los errores que han cometido algunas traducciones para poder alejar el pueblo de Dios de Dios. Pero tenemos que vivir por ella. Cuando vivimos por ella, diga conmigo, estamos en Cristo, junto con las otras tres. Número 2, estar dispuesto a ser un verdadero testigo. Estar dispuesto a andar conforme al propósito de Dios. Y en el propósito de Dios van a haber rosas en tu camino, pero también habrán espinas. Van a haber momentos de bendición, momentos de gloria, momentos que tú no quieres cambiar por nada. Pero van a haber momentos en los que tú quieres tirar la toalla, en los que tú quieres renunciar, en los que tú quieres decir ya no más, no aguanto más. Lo bueno es que en cualquiera de los momentos que estés viviendo, si eres un testigo de Cristo, Cristo estará contigo. El poder del Espíritu Santo estará contigo. El Señor estará contigo. Y a su nombre. Número 3. Para que la unción del Espíritu Santo venga a nuestra vida, diga conmigo, estar en santificación. La palabra de Dios dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y dice que sean guardados. La responsabilidad de guardarse en santificación es suya y mía. El Espíritu Santo viene
a convencerte de tu pecado y hacerte entender la realidad espiritual y hacerte entender el pecado mismo. ¿Por qué razón? Hay cosas que usted antes de conocer al Señor las veía como normales, pero cuando conoció al Señor, por mismo instinto, dicen algunos, por instinto mismo, yo dejé eso. No fue el instinto tuyo, fue el Espíritu Santo que entró en tu vida y te convenció de que eso estaba mal delante del Señor. Aleluya, y a su nombre. Pero eres tú quien toma la decisión de vivir la santificación o de no vivirla. Eres tú quien lo decide. Y hay cantidad de personas que conocen la palabra, hay cantidad de personas que conocen lo que es vivir en santificación, pero ellos deciden vivir en las cosas que le ofrece el mundo, en las cosas que le ofrece el mismo Satanás. Satanás es el primer interesado en que tú vivas apartado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él quiere llevar tu alma al infierno. Él no quiere irse a quemar solito. Él quiere llevarte para allá. ¿Sabe qué es lo bueno? Que si estamos en Cristo, aunque el diablo quiera llevarnos, no podrá llevarnos, porque primero nos llevará Cristo con él a vivir su eternidad. Diga gloria a Dios. Y número 4, y aquí cierro, para que la unción del Espíritu Santo venga. Diga conmigo, debemos buscarla. Pastor, ¿cómo así que buscarla? En oración, en ayuno, escudriñando la palabra, en vigilia, congregando. Allí se busca la unción del Espíritu Santo. Digan gloria a Dios. Ahora, cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, no serás el mismo. Serás alguien diferente. Todos ellos, después de la unción, fueron diferentes. Sin que el Espíritu Santo haya venido sobre ellos, todos se volvieron atrás y estaban pescando allá. Cuando Jesús resucitó y se les paró en la orilla y dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Juan lo identificó, dijo: es el maestro. Se encontraron y él le dijo: no salgan de Jerusalén. Si él no les decía eso, posiblemente cuando Jesús ascendiera, se volvían, se apartaban. Pero les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y allí en adelante no renunciaron por nada. Digan gloria a Dios. Cuando la unción del Espíritu viene, eres diferente. Cuando la unción del Espíritu viene, te conviertes en alguien de bendición. Te conviertes en alguien de bendición para los que te rodean. Te conviertes en alguien de bendición para tu familia. Qué bueno es cuando quizás tu familiar está enfermo y dice: mamá, papá, ore por mí, y se manifiesta la gloria de Dios. Qué bueno es cuando los vecinos, aquellos mismos que te criticaban, te piden oración porque necesitan de la ayuda de Dios. Aleluya. Pero para eso hay que ser testigo. Para eso no hay que renunciar. Hay que ser testigo. Hay que seguir a Cristo. Hay que levantarnos y a su nombre